¿Alguna vez te has encontrado discutiendo por algo que, después, te diste cuenta de que ni siquiera valía la pena? ¿O quizás has sentido esa necesidad incontrolable de tener razón, de ser reconocido, de demostrar tu valor a toda costa? Si es así, no estás solo. El ego es una trampa sutil que nos hace creer que necesitamos ser más, tener más y probar más para ser felices. Pero, ¿será que esta búsqueda constante de validación nos está alejando de la verdadera paz? El ego es como una máscara que usamos ante el mundo. Nos hace reaccionar con orgullo, resentimiento y miedo al rechazo. Nos ata a etiquetas, nos hace temer las críticas y nos obliga a luchar contra cualquier cosa que amenace la imagen que hemos construido. Pero aquí está el problema. Cuanto más alimentamos el ego, más nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Hoy exploraremos cómo identificar las trampas del ego, cómo liberarnos de ellas, y lo más importante, cómo encontrar una paz duradera. Esta no es una conversación superficial, profundizaremos en este tema para entender cómo el ego nos domina y cómo podemos romper este ciclo. Quédate hasta el final, porque este podría ser uno de los vídeos más transformadores que hayas visto. Si sientes que tu mente está siempre inquieta, que pequeñas cosas roban tu paz o que hay un peso invisible que dificulta tu vida, este vídeo es para ti. Vamos juntos a descubrir qué está sucediendo realmente dentro de nosotros y cómo podemos liberarnos de esta prisión invisible. Y antes de comenzar, quiero que pienses en una pregunta: ¿cuántas veces, en los últimos días, te has sentido irritado, herido o ansioso por algo que, en realidad, no debería tener tanto poder sobre ti? Ahora, emprendamos este viaje de autoconocimiento. El ego es esa voz interna que dice: tienes que ser el mejor, no puedes fallar, necesitas la aprobación de los demás. Crea una identidad basada en comparaciones y expectativas externas, convirtiendo todo en una competencia. Y lo peor, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados por él. Imagina que el ego es como un espejo distorsionado. Refleja una versión exagerada de quiénes somos. A veces nos hace sentir superiores, otras veces nos hace sentir inferiores. Si alguien nos elogia, nos sentimos en la cima del mundo. Si alguien nos critica, nos derrumbamos. Esto sucede porque el ego se alimenta de la opinión de los demás, haciendo que nuestra autoestima sea inestable y dependiente. Pero el mayor problema del ego no es solo la inestabilidad emocional que causa. El verdadero peligro es que nos impide crecer. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, dejamos de aprender. Cuando nos negamos a admitir errores, perdemos oportunidades de evolución. Y cuando queremos controlarlo todo y a todos, creamos resistencia al flujo natural de la vida. Además, el ego genera conflictos innecesarios. ¿Cuántas veces hemos discutido por orgullo, por no querer ceder? ¿Cuántas relaciones se han desgastado porque alguien no quiso admitir que estaba equivocado? El ego convierte cualquier desacuerdo en una batalla, alejándonos de las personas y de nuestra paz interior. La buena noticia es que el ego no es lo que somos. Es solo una construcción mental, un personaje que hemos creado. Y si lo hemos creado, también podemos disolverlo. Pero, ¿cómo? Vamos a explorar eso en los próximos temas. Para superar el ego, primero debemos entender cómo actúa. Hay tres mecanismos principales a través de los cuales opera: la necesidad de control, la identificación con etiquetas y la búsqueda de validación externa. Analicemos cada uno de ellos. El primero es la necesidad de control. El ego nos hace creer que podemos y debemos controlarlo todo: nuestra imagen, nuestras relaciones, lo que los demás piensan de nosotros. Esto genera una ansiedad constante porque, en el fondo, sabemos que el control absoluto es imposible. El miedo a perderlo nos vuelve rígidos, defensivos y reactivos. El segundo mecanismo es la identificación con etiquetas. El ego nos ata a títulos: soy exitoso, soy un fracaso, soy inteligente, soy inadecuado. Estas etiquetas crean una falsa identidad que nos limita. Si creemos que somos mejores, nos volvemos arrogantes. Si creemos que somos peores, nos sentimos incapaces. En ambos casos, dejamos de ver la realidad tal como es. El tercer mecanismo es la búsqueda de validación externa. El ego necesita ser reconocido para sentirse importante. Se alimenta de me gusta, elogios y estatus social. Pero esta necesidad nos hace esclavos de la opinión ajena. El problema: nunca será suficiente. Siempre habrá alguien que no nos aprueba, siempre habrá algo más que alcanzar. Si queremos encontrar paz, debemos desmontar estos tres mecanismos. Y eso comienza con la conciencia. El simple hecho de reconocer cuando estamos siendo guiados por el ego ya es el primer paso hacia la liberación. La clave para superar el ego es entender que no es real. Es solo una construcción mental basada en miedos e inseguridades. Cuando dejamos de identificarnos con esa voz interna, comenzamos a ver la realidad con mayor claridad. Una técnica poderosa para lograrlo es la práctica de la observación. En lugar de reaccionar impulsivamente a los pensamientos y emociones,
debemos observarlos como si fuéramos un espectador. Si sentimos ira, envidia u orgullo, en lugar de actuar por impulso, podemos preguntarnos, ¿esta emoción realmente me pertenece o es solo el ego tratando de protegerse? Otra forma de debilitar el ego es aceptar la impermanencia. Todo cambia, nuestros logros, nuestra apariencia, nuestro estatus. Cuando aceptamos esta verdad, dejamos de aferrarnos a una identidad fija. No necesitamos demostrar nada a nadie, porque sabemos que todo es pasajero. Además, la práctica del silencio es una gran aliada. Al ego le gusta el ruido, las justificaciones, las explicaciones. Cuando cultivamos momentos de silencio, ya sea a través de la meditación o simplemente estando solos sin distracciones, comenzamos a escuchar nuestra verdadera esencia. Por último, la compasión disuelve el ego. Cuando miramos a los demás sin juicios, nos damos cuenta de que todos enfrentan batallas internas. Esto nos hace más empáticos y menos competitivos, reduciendo el control del ego sobre nuestras relaciones. Ahora que ya entendemos cómo funciona el ego, necesitamos saber cómo enfrentarlo en la práctica. El ego no desaparece de un momento a otro, pero podemos aprender a domarlo, volviéndonos menos reactivos y más conscientes de nuestras elecciones. Aquí hay algunas estrategias para lidiar con él en la vida cotidiana. La primera estrategia es practicar la humildad diariamente. Esto no significa disminuirse o aceptar todo pasivamente, sino reconocer que siempre hay algo que aprender. Cuando enfrentamos una crítica, en lugar de reaccionar con defensa o ira, podemos preguntarnos, ¿hay algo de verdad en esto que pueda usar para crecer? Este simple cambio de mentalidad debilita el ego y fortalece nuestro desarrollo. Otra práctica esencial es desapegarse de la necesidad de tener razón. Muchas discusiones no son sobre la verdad, sino sobre el deseo del ego de ganar. Si prestamos atención, veremos que, muchas veces, discutimos solo para proteger nuestro orgullo. Entonces, pregúntate, ¿qué es más importante, tener razón o mantener mi paz? Muchas veces, renunciar a una discusión inútil nos brinda más tranquilidad que ganar un debate. Un ejercicio poderoso para debilitar el ego es practicar el servicio altruista. Cuando ayudamos a los demás sin esperar nada a cambio, dejamos nuestro ego a un lado. El budismo enseña que la compasión disuelve la ilusión de la separación entre yo y otro. Si nos dedicamos a servir, nos damos cuenta de que la verdadera felicidad no proviene del reconocimiento externo, sino de la conexión genuina con el mundo que nos rodea. Por último, debemos cultivar la gratitud. El ego siempre está enfocado en lo que falta, en lo que queremos alcanzar o en lo que deberíamos tener. Nunca está satisfecho. La gratitud nos enseña a valorar lo que ya tenemos, disolviendo esa constante insatisfacción. Cuando nos enfocamos en el presente y reconocemos las bendiciones que ya existen en nuestra vida, encontramos una paz profunda y verdadera. Incluso practicando el desapego del ego, habrá momentos en los que será desafiado. Discusiones, críticas, rechazos e incluso elogios pueden activarlo sin que nos demos cuenta. Saber cómo manejar estas situaciones nos ayuda a mantener la paz interior. Cuando alguien nos critica, el primer impulso del ego es defenderse o atacar. En lugar de eso, intenta escuchar con atención, sin reaccionar de inmediato. Respira profundo y pregúntate, ¿esta crítica realmente me define? Muchas veces, las palabras de los demás dicen más sobre ellos que sobre nosotros. Y si hay algo de verdad en la crítica, podemos usarla como un espejo para nuestro crecimiento. Otra prueba para el ego es el fracaso. Cuando algo no sale como planeamos, sentimos vergüenza, frustración e incluso rabia. Pero el fracaso es una ilusión creada por el ego. En el budismo, aprendemos que todo es aprendizaje. En lugar de ver el fracaso como un golpe a nuestra identidad, podemos verlo como un paso necesario para el crecimiento. El éxito también puede alimentar el ego. Cuando somos elogiados o reconocidos, corremos el riesgo de aferrarnos a esa validación externa. El secreto es aceptar los elogios con gratitud, pero sin identificarnos con ellos. Así como las críticas no nos definen, los elogios tampoco. Nuestra esencia no cambia, independientemente de lo que digan los demás. En los conflictos interpersonales, el ego nos hace querer probar nuestro punto de vista a toda costa. Pero, ¿realmente vale la pena? Muchas discusiones podrían evitarse si simplemente aprendiéramos a escuchar más y hablar menos. La verdadera fortaleza no está en ganar una discusión, sino en mantener la calma incluso cuando somos provocados. Por último, la práctica de la paciencia es fundamental. El ego quiere resultados inmediatos, quiere ser reconocido ahora, pero el crecimiento interior requiere tiempo. Aceptar que estamos en un proceso continuo de aprendizaje nos ayuda a tener más compasión por nosotros mismos y por los demás. Una de las maneras más eficaces de superar el ego es vivir el presente con aceptación. El ego siempre está atrapado en el pasado o proyectando el futuro. Nos hace revivir errores antiguos o preocuparnos por lo que podría suceder. Pero la paz solo existe en el ahora. La aceptación no significa resignación. Aceptar la vida tal como es no implica que no podamos cambiar,
sino que dejamos de luchar contra la realidad. Cuando resistimos lo que es, creamos sufrimiento. Pero cuando aceptamos las situaciones tal como son, encontramos soluciones con mayor claridad y serenidad. La presencia es la clave para disolver el ego. Cuando estamos realmente presentes en cada momento, no hay espacio para preocupaciones, comparaciones o miedo. Simplemente estamos viviendo. La meditación es una herramienta poderosa para entrenar esta presencia, pero también podemos practicarla en las pequeñas cosas del día a día, al comer, al caminar, al conversar. Otro aspecto de la aceptación es soltar el pasado. El ego ama aferrarse a resentimientos, culpas y arrepentimientos. Pero el pasado no puede cambiarse. Si aprendemos a soltar, encontramos ligereza y libertad. Guardar rencores solo nos encadena aún más al ego. Por último, vivir en el presente nos enseña a valorar lo simple. La felicidad no está en los grandes logros o en la aprobación externa, sino en los momentos pequeños y genuinos, un atardecer, una risa, una conversación sincera. Cuando comprendemos esto, el ego pierde su influencia sobre nosotros. Cuando aprendemos a domar el ego, nuestra vida se transforma. No significa que desaparezca por completo, pero pierde el control sobre nosotros. Empezamos a actuar con más ligereza, sin miedo a la opinión ajena ni a la necesidad de demostrar algo a los demás. Las relaciones mejoran. Sin el peso del orgullo y la competencia, nos conectamos de manera más genuina con las personas. Dejamos de ver a los demás como amenazas o rivales y empezamos a percibirlos con compasión y empatía. Nuestra mente se vuelve más tranquila. Las pequeñas cosas que antes nos sacaban de quicio dejan de tener poder sobre nosotros. La crítica no nos destruye, el elogio no nos infla, los desafíos no nos paralizan. Vivimos con más equilibrio y menos sufrimiento. El autoconocimiento se profundiza. Nos damos cuenta de que no somos solo nuestros pensamientos, emociones o estatus. Hay algo más grande dentro de nosotros, algo más allá del ego. Esta comprensión nos da una libertad que pocas personas llegan a experimentar. Y, sobre todo, encontramos la verdadera paz. Una paz que no depende de circunstancias externas, sino que nace desde dentro. Una paz que nada puede perturbar, porque no está arraigada en el ego, sino en la conciencia de quienes somos realmente. Superar el ego no es un destino final, sino un camino. Cada día nos brinda nuevas oportunidades para observar, entender y disolver el ego un poco más. No necesitamos exigirnos perfección, solo conciencia. Ahora quiero dejarte con una reflexión. ¿Cuántas decisiones en tu vida han sido influenciadas por el ego? ¿Cuánto sufrimiento podrías haber evitado si hubieras actuado con más ligereza y menos apego al orgullo? Si este vídeo tuvo sentido para ti, dale like, compártelo y comenta aquí, ¿cuál fue el mayor insight que tuviste sobre el ego? Me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, practica el desapego, vive el presente y encuentra la paz que ya existe dentro de ti.